Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, esta charla de psicoeducación en la que se hablará de la psicoeducación y la prevención del suicidio en el contexto de los trastornos del ánimo. Esta charla partirá con unas palabras del doctor Cabrera, un presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares. Él va a hacer una presentación al respecto y posteriormente hablará Flavia Álvarez, presidenta de la Fundación Círculo Polar, acerca de los CAP, que son Círculo de Apoyo a Pares, y prevención del suicidio. Les pedimos por favor mantengan los micrófonos apagados. Las preguntas las podrán hacer mediante el chat y serán respondidas al final de la sesión. Y comentarles que este evento es organizado por el Círculo Polar en asociación con la REP, que es la Red de Equipos de Prevención del Suicidio, del cual forman parte la Fundación Míranos, Fundación Katy Samer, Fundación José Ignacio, Fundación Tecnología Responsable, Fundación Antonia. Este es el primer evento de múltiples eventos que se realizarán en los siguientes meses, todos relacionados a la materia de prevención del suicidio, y los invitamos a participar en todos, de los cuales los próximos les llegará la invitación cuando corresponda. Entonces, le doy la palabra al doctor Jorge Cabrera para que comience su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como decíamos el sábado pasado, eh, nunca es tan fácil, digamos, que las cosas se coordinen y salgan siempre como uno quiere. Me hizo recordar un comentario que hacía mi profesor en la escuela básica donde yo estudié, una escuela pública en el pueblo de Carahue, en la 9ª región, quien siempre nos decía que él tenía dos ternos, este y el otro, decía, pero resulta que ahora ando con el otro. Y que de verdad era un terno bastante gastado, azuloso ya, ¿no? Pero que tenía la dignidad de los profesores normalistas, ¿no? De quienes yo estoy muy agradecido, digamos, puesto que me considero un producto de la buena educación pública de este país que había hasta hace algunos años. A mí me pasó lo mismo, yo pensé que tenía también dos computadores, este y el otro, pero en realidad era este, el otro, que funcionaba pésimo y se taimó el sábado pasado. Bueno, anécdotas aparte, vamos a pasar a una temática más seria, que es la prevención del suicidio en el trastorno bipolar. Y esta va a ser una presentación introductoria y lo que voy a tratar de revisar es la prevalencia de suicidio en la población general y desde luego refería también al trastorno bipolar, que es la patología que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Vamos a revisar cuáles son los factores asociados al riesgo suicidio en trastorno bipolar. Vamos a ver en forma como bien precisa dónde focalizamos nuestros esfuerzos para prevenir la conducta suicida en el TAP. Vamos a hablar de algunas estrategias de prevención. Vamos a revisar de manera somera una escala de evaluación de severidad del riesgo suicida, que es la escala de Columbia. Digo en forma somera porque sobre este tema vamos a volver más adelante en otra sesión para dedicarle más tiempo que se merece en realidad en el cómo utilizar esta escala. Un punto central en esta presentación va a ser el que aprendamos a cómo hacer un plan de seguridad personal y voy a presentarles un modelo que nosotros hemos trabajado en el grupo de suicidio del Círculo Polar. Y finalmente voy a terminar con algunas intervenciones que desde el punto de vista farmacológico y psicológico se pueden hacer para prevenir la conducta suicida. Como les decía el sábado pasado también, quiero que piensen en tres aspectos que son para ustedes clave.
o básicos así para prevenir el suicidio en el trastorno bipolar. Y que al final en la parte de preguntas quizás quienes hayan pensado sobre el tema puedan comentar cuáles son a su manera de ver estos 3 puntos centrales. El suicidio es un tema que compromete desde luego a todo el mundo. Se estima que por año entre 800.000 a 1.000.000 de personas pierden la vida por suicidio. La OMS considera que una tasa por sobre 15 por cada 1.000 personas es una tasa alta de suicidio en los países que lo tienen. Vamos a ver más adelante cuáles son esos países. La tasa de promedio mundial es de 10,5 por 100.000 habitantes. Y esto quiere decir que cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. Lo que sabemos es que en el 60% de las personas que cometen suicidio, la presencia de alguna forma de cuadros depresivos es el mayor factor de riesgo. A modo de ejemplo, países como Estados Unidos tienen una alta tasa de 14,2 por 100.000 habitantes, y en Estados Unidos mueren 44.000 personas al año, es decir, alrededor de 135 personas por día. Si se compara esto con la tasa de homicidios en Estados Unidos, es el doble. Estados Unidos mueren 20.000 personas por homicidio al año, ¿no? Y por cáncer de mama, un poquito menos, 40.000 personas al año. Si ustedes se fijan en este mapa mundi, aquí van a encontrar puesto en 3 colores las tasas de suicidio. Los países que aparecen en rojo tienen una alta tasa de suicidio de acuerdo a la OMS. Y aquí aparecen, si se fijan ustedes, en el extremo derecho de la diapositiva, todos los países de la Federación Rusa, que incluye los países bálticos también, Estonia, Letonia y Lituania. Está la India, están algunos países del África Central, y en América tenemos a Guyana y Uruguay, con altas tasas de suicidio. Como decíamos, de acuerdo a los colores, el color naranjo habla de una tasa intermedia y el color blanco habla de una tasa baja, menos de 5 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son los datos que conocemos en Chile? Nuestra tasa de suicidio promedio se considera que alcanza a 10,2 por 100.000 habitantes. Y en el año 2016, por ejemplo, hubieron 1.852 muertes por suicidio. Lo sorprendente fue que el año pasado, el año 2020, esta tasa bajó a 1.500 todo el año. Y sobre esto han estado reflexionando y analizando los expertos que se dedican a suicidio, cuál puede haber sido la causa de esta baja, ¿no? Y lo que se ha planteado es que es muy probable que el efecto protector del confinamiento, el hecho que las familias hayan estado más cohesionadas, brindó la posibilidad quizás de compartir mucho más, quizás de expresar las angustias que cada uno tenía y quizás compartir también, ¿no? La idea de no seguir viviendo, y esto pudo tener un feedback que fue positivo y que llevó a las personas a cometer menos intentos de suicidio y tener esta baja que es bastante sorprendente. En Chile se considera que alrededor de 5 personas fallecen al día por suicidio y la tasa es 4,6 veces más alta en hombres que en mujeres. Como vamos a ver en la diapositiva que sigue, en Chile tuvimos un aumento gradual del suicidio desde el año 2000 hasta el 2016. Si se fijan ustedes acá, en el 2000 la tasa fue subiendo, el promedio es la línea que está en verde acá, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el año 2009 tuvimos una tasa promedio de 12,3, que fue bajando con el
curso de los años, en la década del 2010 al 2020, para tener en el año 2017 un promedio de 9 por cada 100.000 habitantes. Como en muchas otras tablas, nosotros no estamos tan bien ni tan mal. Si nosotros analizamos los países de la OCDE, la Organización Mundial, ¿no es cierto?, la organización de este grupo al que pertenece Chile, tenemos que en el extremo derecho están los países, como ya dijimos, bálticos, tenemos Lituania, tenemos Corea, con tasas de casi del 30 por 100.000 habitantes. Después sigue la Federación Rusa, de nuevo Hungría, Eslovenia, y nosotros estamos acá en una tasa del 10 por 100.000 habitantes. El promedio de la OCDE es un poco más alto, alrededor de 10,3. De tal modo que afortunadamente no tenemos tasas tan altas como los países que ya mencionamos. Si esto lo comparamos a la región, nosotros estamos también ahí en la medianía de la tabla, y como ya decíamos, países como Guyana, como Uruguay, ¿no?, Bolivia, tienen tasas mayores que nosotros. Vamos a pasar ahora a hablar de la prevalencia y de la prevención del suicidio en el trastorno bipolar. Pero antes, es conveniente hacerse algunas preguntas. La primera es, ¿cómo la presencia de un trastorno bipolar cambia nuestra comprensión del riesgo de suicidio? En segundo lugar, ¿qué información clínica es importante para que podamos estimar el riesgo de suicidio a corto y a largo plazo en una persona con un TAP? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las intervenciones que son centrales desde el punto de vista de intervenciones psicológicas, de intervenciones farmacológicas y de los sistemas de salud para que nos esmeremos en una mayor prevención del riesgo de suicidio? Hace 5 años atrás, el grupo de estudio de tarea de suicidio de la Asociación Internacional de Trastornos del Ánimo, institución a la que pertenecemos varios psiquiatras de Xochitl, organizó un grupo de tarea que se dedicó a revisar toda la bibliografía que había escrita respecto de trastorno bipolar, intento de suicidio y suicidio consumado. Lo que ellos hicieron fue tomar alrededor de 200 trabajos publicados en revistas indexadas, revisadas por pares, y entonces hicieron un cálculo estadístico. Los cálculos estadísticos siempre son complejos y a veces engañosos, pero en fin, constituyen finalmente data dura que nos permite tener alguna noción respecto de cuál es la prevalencia del suicidio en el trastorno bipolar. Y lo que este grupo, que fue liderado por Ayal Schaffer, un colega de Canadá, encontró fue que basados en 1.100.000 personas años, ellos encontraron una tasa de suicidio de 164 por 200.000. Otro estudio realizado por Leonardo Tondo, un colega que trabaja en Italia y en Estados Unidos, encontró que la tasa era de 200 por 100.000 habitantes. Esto quiere decir que alrededor del 10 al 15% de las personas con trastorno bipolar fallecen por suicidio. El 50% de las personas con trastorno bipolar presentan al menos un intento de suicidio. Bueno, ¿cuáles son los correlatos asociados a los intentos de suicidio? Este mismo estudio realizado por Ayal Schaffer, quien trabaja en Toronto, Canadá, encontró que los siguientes correlatos eran
los más mencionados en los estudios. Eh, Noten que habla de correlato. No quiere decir que sean como, por así decirlo, factores causales, sino que fueron estos aspectos los que se encontraron en los trabajos mencionados. El primero de ellos fue que se encontró que la polaridad depresiva del episodio actual o el reciente tenía un alto QR, 5.99. En segundo lugar, la comorbilidad con alguna de las patologías de trastorno de personalidad de lo que llamamos el clúster B. El clúster B de la clasificación de los DSM incluye a 4 trastornos de personalidad: el trastorno límite de personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno histriónico o histérico y el trastorno antisocial. Cuando hay alguno de esos trastornos de personalidad, entonces hay una alta asociación con la probabilidad que presenten intentos de suicidio los pacientes. Hacia abajo, ustedes pueden leer que está polaridad depresiva del primer episodio, comorbilidad con trastorno de ansiedad, comorbilidad por uso de sustancias, antecedente familiar de suicidio y una edad de inicio temprano de la enfermedad. Este mismo autor realizó un estudio que es bien paradigmático. Lo que él hizo fue ir a la oficina del forense en Toronto y revisó todos los suicidios que habían habido en un rango de tiempo de alrededor de, me parece que eran 5 años. Y entre los diagnósticos que estaban consignados, extrajo a aquellas personas que habían tenido el diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Y qué es lo que fue a estudiar Eyal Schaeffer? Fue a ver 4 cosas. Le interesó saber, en primer lugar, cuál había sido la última consulta que habían tenido esas personas. Y se encontró con la siguiente sorpresa, que casi el 80% habían visitado en el último tiempo al médico de medicina familiar o de atención primaria, que casi el 80% también habían visitado al psiquiatra. Y en un porcentaje mucho menor, que era del 35%, habían consultado en un servicio de urgencia psiquiátrico. Y en el 40% habían estado hospitalizados en algún servicio de psiquiatría. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Nos dice un dato muy importante, que nosotros, los expertos, debemos focalizar nuestra tarea en la prevención del suicidio, en la atención primaria, es decir, en los CESFAM, y en la atención secundaria, en los COSAM. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar con alguna capacitación para que esos médicos que trabajan, sean médicos generales o sean médicos psiquiatras, como en el caso del COSAM, tengan las habilidades de hacer una pesquisa precoz del riesgo y de la conducta suicida. Otro punto importante que encontró Eyal Schaeffer fue que, si ustedes se fijan acá, había transcurrido apenas, fíjense ustedes, 14 días desde la última consulta al médico psiquiatra ambulatorio. 14 días solamente, ¿no? Donde probablemente ese psiquiatra pudo haber hecho algo más. En fin, quizás se hubiese podido evaluar el riesgo de suicida usando alguna escala, habría hecho una derivación a un servicio de hospitalización o habría indicado a la familia tener un monitoreo más estrecho de la persona con trastorno bipolar. Y lo otro que también encontró fue que había transcurrido desde la última visita al servicio de emergencia alrededor de 2 meses. Bueno,
Entonces, y a propósito de las 3 preguntas que yo le hacía al comienzo, mi visión del problema es que debemos pasar más bien de la predicción del riesgo a la prevención. Es decir, como decía un viejo político ya fallecido en este país, tenemos que pasar de la problemática a la solucionática. No nos podemos quedar en hacer más predicciones y hablar sobre los factores de riesgo. Aquí es algo urgente centrarnos en la prevención. ¿Y cómo podemos hacer eso? En esta diapositiva yo he resumido todos los aspectos que a mi manera de ver se pueden hacer en la comunidad y con el paciente. Y comenzando con la diapositiva ahí arriba a mano izquierda. La primera medida que es necesaria, sin duda todas, es la psicoeducación. Esto que estamos haciendo hoy día nosotros acá. Este trabajo es central. Psicoeducar no solo a la comunidad de pacientes y familiares, sino que a la comunidad en general respecto del riesgo de suicidio. Puesto que, como ustedes saben, el riesgo de suicidio no es solo algo privativo del trastorno bipolar, sino que existe en muchas otras patologías psiquiátricas, como el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, bueno, desde luego la depresión mayor recurrente. Es decir, necesitamos psicoeducar en forma general. Un segundo punto que a nosotros nos parece muy importante es que en Chile podamos tener por fin una línea telefónica de suicidio. Ustedes saben que ahora lo que disponemos es el teléfono del MinSal, Salud Responde, que es el 300-600-7777, pero que atiende todas las patologías. Es cierto que hay psicólogos que ahora están dedicados a ver pacientes que tienen riesgo suicida o conducta suicida, pero nos parece que como cualquier país desarrollado o no tan desarrollado, porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen una línea exclusiva de teléfono. Y yo vuelvo a insistir en esto, que venimos de hace muchos años insistiendo en lo mismo, pero creo que esto tenemos que hacerlo realidad, ¿ok? Y creo que ustedes me parece que juegan un rol importante también en hacer presión pública a los parlamentarios o al ministerio para que esto se convierta en realidad. Una tercera medida desde el punto de vista de la comunidad es, desde luego, tener una restricción de todos los medios o lugares de riesgo donde se puedan almacenar medicamentos, donde puedan haber armas, donde pueden implementarse medidas de resguardo en el metro, es decir, todo lo que está disponible de hacerse en la comunidad. Y por último, la última medida en la comunidad es lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante para la prevención del suicidio. Es sabido que nuestra televisión y las radios tienen en general una conducta muy sensacionalista y poco seria. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Es decir, tenemos que capacitar a periodistas y editores de tal manera que la emisión de informaciones donde hayan personas que hayan realizado intentos de suicidio o hayan cometido un suicidio consumado, sea hecha de una forma seria, positiva, más bien esperanzadora, y no de una manera sensacionalista. Esto está muy estudiado. Se sabe que el comunicar de una manera sensacionalista lleva a lo que se ha llamado el efecto Werther. El efecto Werther es un efecto que fue descrito hace 250 años, luego que Goethe publicara un libro que se llama Las penas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther,
que dicho brevemente es la historia de un joven artista, en realidad es como muy autobiográfica de Goethe esta novela, que se va de su familia porque su familia no quiere que él se convierta en artista, y va a vagar por el mundo y llega a una ciudad ideal que se llama Valheim, donde él se enamora de una chica que estaba comprometida con otro joven, y finalmente él comete suicidio por el sentirse que había sido despechado por Lotte, se llamaba esta amada. Lo que sucedió en esa época en Alemania fue una serie de suicidios por imitación al ejemplo del joven Werther. Y por eso se ha dado en llamar el efecto Werther a esta conducta imitativa que sucede cuando los medios de comunicación entregan la información de una manera sensacionalista y poco seria, sin agregar material de información de cómo prevenir el suicidio. Lo contrario sucede cuando ocurre lo que llamamos el efecto Papageno. Papageno es un hombre pájaro del libreto que Danner puso a la ópera maravillosa, la ópera de Mozart, La flauta mágica. Quizás yo les recomendaría, si ustedes quieren introducirse al mundo de la ópera, comiencen por esto. Fue como yo entré al mundo de la ópera, a través de la flauta mágica. Y lo que esta historia muestra es la historia de este joven que va cazando pájaros y se convierte, digamos, en un hombre pájaro, y que es rechazado por muchas pololas, pero finalmente, cuando ya él es rechazado por la última, tiene la idea de suicidarse y está dispuesto a quitarse la vida hasta que 3 niños lo rescatan y lo llevan a un mundo donde le dicen que sí puede haber una papagena para él y que abandone la idea de quitarse la vida. Finalmente esto ocurre y finalmente encuentra a su papagena, y desde luego el final es un final feliz, es una hermosa ópera, un libreto muy loable, y en este sentido es lo que nosotros proponemos, que la forma en que se habla de suicidio o de intento de suicidio tenga más bien un reporte positivo de que hay esperanza y hay alternativas frente a situaciones difíciles en la vida donde los seres humanos contemplan el suicidio. Y que se puede rescatar, como se rescata Papageno. Respecto a las medidas que podemos hacer con el paciente, desde luego, la primera es la evaluación del riesgo de suicidio. Y para eso existen varias escalas, voy a hablar de una de ellas al pasar en un momento más. Si el paciente está con ideación suicida aguda, es necesario, desde luego, Doctor, está con silencio. Tiene silenciado de nuevo. Actívelo. Active el micrófono. pasa solo al silencio. Bueno, evaluación del riesgo suicida. Un segundo punto es que es fundamental que la persona tenga una atención ambulatoria expedita, ¿ya? Hay un acceso expedito a cada momento en que haya ideación suicida. En tercer lugar, sabemos que respecto de los tratamientos psicológicos que nosotros podemos hacer, la psicoeducación es el principal elemento que tiene un efecto preventivo del suicidio, en particular en los grupos de riesgo. Y respecto de los medicamentos, el litio es lejos el estabilizador del ánimo que está demostrado que tiene un efecto antisuicida que es superior a todos los otros estabilizadores del ánimo y probablemente a todos los otros medicamentos. Los otros medicamentos que tienen un efecto preventivo son los antidepresivos, la clozapina, que es un medicamento que usamos en cuadros bastante severos
de trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y también en esquizofrenia. Y en el cuadro agudo, en la suicidalidad aguda, el uso de quetapina. Y el cuarto punto es el desarrollar un plan de seguridad o una estrategia de autocuidado. Entonces, ¿cómo este está parecido? Ahí se da el gusto de pasar la diapositiva cuando quiere. ¿Cuáles son los factores asociados al riesgo de suicidio? Y esto también es de un resumen hecho de un trabajo hecho por Leonardo Tondo. Los 4 o 5 puntos más importantes son el antecedente de suicidio previo. El antecedente de suicidio previo aumenta el riesgo 100 veces respecto de la población general. Cada intento nuevo va aumentando el riesgo de suicidio. El antecedente de suicidio en la familia. Estos están puestos ahí en negrita, se fijan ustedes, que son los más importantes. La presencia de impulsividad. La presencia de un ánimo mixto, disfórico, agitado, rabioso. Y el quinto es el abuso de sustancias, sin duda. El estudio de Eyal Schaeffer encontró que el 50% de las personas que se habían quitado la vida tenían abuso de alcohol o drogas, ¿ya? Por otro lado, ¿en qué cosas debemos pensar nosotros o fijarnos cuando nos encontramos con un paciente bipolar que tenga alguna ideación suicida? Lo primero es estar alerta si la persona ha estado hablando o pensando en la muerte, si ha verbalizado las ideas de suicidio, si ha aumentado el consumo de alcohol y drogas, si hay conducta de riesgo o autodestructiva, el regalar sus pertenencias o poner sus asuntos personales en orden, el haber tenido una pérdida o un quiebre insoportable, la desesperanza y sobre todo la presencia de los síntomas de la depresión severa, ánimo bajo, irritabilidad, insomnio, angustia, la sensación de anedonia y sobre todo de una desesperanza total y mucha rabia. Hace muchos años atrás, estando en Alemania, tratamos con litio a un paciente que tenía un cuadro esquizoafectivo y que estaba hospitalizado por las múltiples agresiones e intentos de suicidio que él había tenido. Esta diapositiva que está en alemán lo que expresa acá en la vertical es el número de agresiones y de autoagresiones. Abajo están 1, 2, 3 intentos de suicidio. Y al otro lado, todos los episodios donde el paciente se veía involucrado en pelea con otros pacientes. Cuando a mí me entregaron este paciente, la verdad era el paciente más grave que había en el sector de hospitalización de agudo. El paciente había sido derivado desde un hospital general en Spandau, al lado donde estaba preso Rudolf Hess, el último de los jerarcas nazis preso allá. Y llegó a la clínica psiquiátrica de la Universidad de Berlín. Entonces, revisando la literatura, yo encontré que el litio, bueno, tenía un marcado efecto antiagresivo y antisuicida en fin, en múltiples especies, entonces le agregamos litio. Y lo que muestra de manera bien impresionante es cómo desaparecen los intentos de suicidio y las agresiones una vez que agregamos el litio, que está ahí puesto. Estaba además con benzodiazepina y estaba con neurolépticos, pero claramente la ideación suicida y los intentos de suicidio desaparecen al momento que agregamos litio. Esto ha sido confirmado desde luego en múltiples estudios hechos en Europa, Estados Unidos, estudios de metaanálisis, muestran una clara asociación entre el uso del litio y la disminución del riesgo de suicidio comparado con un placebo. Los estudios epidemiológicos, por el otro lado,
muestran una menor tasa de suicidio y de conducta de suicidio comparado con todos los anticonvulsivantes. Y lo que es más interesante es que estudios ambientales hechos en las ciudades donde se ha medido la concentración de litio en la sangre, estos son estudios hechos en Escandinavia, en Italia, en la isla de Cerdeña, se encontró que aquellas ciudades que tienen una concentración mayor de litio en el agua potable tienen menos tasas de suicidio que las ciudades que tienen menor concentración de litio. Y en Chile eso también se ha comprobado. San Pedro de Atacama, que tiene la cantidad más alta de litio, tiene las tasas de suicidio menor de Chile. ¿Ya? De tal manera que este es un dato muy importante y que hace pensar, digamos, en la posibilidad, esto ha sido muy discutido, de quizás agregar, así como se agregó hace mucho tiempo atrás, ¿no? Dosis de flúor, ¿no? Poder agregar litio al agua potable. Bueno, con estos antecedentes, ¿qué podemos hacer? El Ministerio de Salud ha desarrollado varios manuales para estudiantes, manuales para tercera edad, manuales para adultos, respecto de qué hacer con la ideación suicida y con la conducta suicida. Y lo primero que se sugiere es preguntar sobre suicidio, ¿no? Y entonces aquí voy a mostrarles, digo someramente, esta escala porque vamos a dedicar una sesión más adelante para revisarla en forma más detallada. Hay muchas escalas que se han introducido para ver la evaluación de la conducta suicida. Está la escala de Beck, ¿no? Para desesperanza, la escala de Beck para suicidio, está la escala para sad persons, y esta que es la escala de Columbia, que es la que se ha usado más en el último tiempo. Y esta escala tiene una versión que en Chile la doctora Vania Martínez, que estuvo con nosotros en una sesión hace un mes atrás, ¿no? La ha adaptado sobre todo para usarla en los estudiantes, lo cual es una magnífica idea. En realidad ella ha hecho un tremendo trabajo con eso. Entonces, esta es una escala que es simple, es un protocolo que esta versión abreviada consta de solo 6 preguntas, y en realidad, aunque originalmente fue diseñada para que la usaran profesionales de salud, su uso se ha extendido al ámbito de los colegios, al uso por los profesores, al uso por los hijos con padres en tercera edad, en grupos de apoyo mutuo, en líderes de comunidad, pastores o sacerdotes. Es decir, es una escala que puede usarse por cualquiera persona que no tenga una formación en alguna área de las profesiones de la salud mental. Entonces, consta de una sección que evalúa la ideación suicida, que son de las preguntas del 1 al 5, y una segunda sección que es la 6, que es la pregunta sobre conducta suicida. Y se va desplegando rápidamente, tiene 3 niveles de severidad. Cuando la severidad es rojo, quiere decir que el riesgo es alto; cuando es naranjo, la severidad es moderada; y cuando es amarilla, es baja. Si, por ejemplo, se formula la primera pregunta: ¿ha deseado usted estar muerto, poder dormirse o no despertar? Si la persona dice no, se pasa a la pregunta 2. ¿Ha tenido usted realmente la idea de suicidarse? Si responde que no, entonces no se hacen las preguntas 3, 4 y 5 y se pasa a la 6. Y se pregunta: ¿usted alguna vez ha comenzado a hacer o ha preparado algún fin para terminar con su vida? En fin, si responde que no, perfecto, no hay riesgo de suicidio. Si responde que sí, bueno, desde luego está el riesgo de suicidio. En ese caso se considera de un riesgo alto y lo que procede es acompañar a la persona a consultar a un especialista en salud mental. Al revés, si la persona responde que sí en la pregunta 1 o 2, se realizan las 5 preguntas, ¿ya? Y se llega finalmente, ¿no?, a evaluar cuál es el riesgo.
no me voy a detener más tiempo porque es necesario hacer un taller para explicarlo en detalle, pero se los dejo planteado porque creo que es un instrumento que, aunque no ha sido validado en Chile, es de gran utilidad. Un segundo punto que importa mucho y que quiero pasar directamente a él es el que cada persona con trastorno bipolar desarrolle un plan de seguridad. Hay muchos modelos. En esta diapositiva yo les estoy mostrando un plan que me trajo un paciente que vivió fuera de Chile y que él lo había diseñado a su manera, de acuerdo a las instrucciones que le habían dado. Entonces, tomando este plan y otros planes, nosotros en Xochitap diseñamos este modelo que queremos presentarles hoy día a ustedes. Les queremos contar que esto está ya en edición, es decir, lo vamos a añadir a la carta de registro del ánimo en la penúltima hoja, de tal manera que esté disponible para las personas y sea de fácil acceso y de fácil uso. Este plan consta de 6 pasos. El primer paso es escribir acá cuáles son las señales que llevan a la persona a pensar en tener ideas de quitarse la vida. Y aquí entonces la idea es que cada cual anote cuáles son los pensamientos, las imágenes, los olores, los X condicionantes, y entonces que anuncian una crisis. Y poner por lo menos 3 de ellas acá, ¿no? Paso 2. La idea es que cada paciente anote acá qué cosas puede hacer para distraerse o aliviarse. Escuchar música, hacer ejercicios de relajación, dar un paseo, hacer algún deporte, lo que para esa persona sea de verdad una actividad relajante y que lo saque de la idea de no querer seguir viviendo. En tercer lugar, cada persona debe anotar 3 razones para seguir viviendo. Habitualmente mis pacientes anotan mis hijos, anotan la pareja, los padres, amigos, en fin, cada cual verá a quién pone ahí. El paso número 4 es un paso muy importante. Aquí anotamos ya a las personas a quienes puedo llamar para pedir ayuda. Y aquí habitualmente son amigos, familiares, pareja. Y un paciente me decía hace 2 semanas más atrás, más o menos, me decía, fíjese doctor, que yo tenía a la persona tal, que era un amigo, puesto en el primer lugar. Pero cuando lo llamé, la verdad es que no recibí de él ningún tipo de ayuda, ninguna contención. Y lo que he hecho, pasé a esta otra persona que está acá, que es otro amigo, al primer lugar. Y lo pasé a él al último lugar. Y estoy pensando si lo dejo o si hago el cambio. Es decir, en primer lugar, sin duda tiene que estar la persona más cercana de quien podamos tener una contención rápida y expedita. Y por eso está ahí el teléfono, de tal modo que podamos acceder a él muy fácilmente. En el paso 5 anotamos a todas las personas que tienen que ver con la atención en salud mental y su teléfono. El nombre del psiquiatra, el nombre del psicólogo, el grupo de ayuda mutua, el servicio de urgencia, salud responde, ¿no? Y en el paso 6 nos dedicamos a hacer un retiro de todas aquellas sustancias u objetos que puedan tener un uso autolesivo, de tal manera que nuestro entorno esté seguro, ¿ya? Bueno, los teléfonos de emergencia siempre son necesarios. Está el teléfono ahí de Salud Responde,
esta fundación Todo Mejora, que se ha dedicado a la prevención del suicidio en adolescentes y al bullying homofóbico, la Fundación José Ignacio. En fin, son todos números que es importante que los tengamos allí en nuestra carta de seguridad personal, ¿ya? Bueno, con esto vamos terminando. Si me lo permite el computador, pasar a la última diapositiva. Parece que se timó ahí nomás. Bueno, yo voy a terminar diciendo entonces que los puntos más importantes para prevenir el trastorno, la prevención del suicidio en el trastorno del ánimo son, en primer lugar, el tener un tratamiento que sea eficiente y un vínculo de confianza y una alianza terapéutica con el psiquiatra y psicólogo tratante. Esto es la base, como dicen los gringos, the good clinical care, el buen cuidado del tratamiento médico, que sea un tratamiento adecuado. Es el primer factor de protección que tenemos que cuidar. Si ustedes sienten que con su psiquiatra o con su psicólogo no tienen una alianza terapéutica o no hay una cercanía o una accesibilidad, yo creo que tienen que pensar que quizás será bueno ver otras alternativas. En segundo lugar, el realizar una psicoeducación completa y permanente es el segundo aspecto que sabemos que mejora y previene los intentos y el suicidio consumado. En tercer lugar, el uso de aquellas alternativas farmacológicas que sabemos que sirven. Sabemos que el carbonato de litio es el estabilizador del ánimo que ha demostrado tener un efecto preventivo del suicidio y también de las heteroagresiones. No todas las personas pueden tomar litio, desgraciadamente por los efectos secundarios, por otras razones también, desgraciadamente a no todos se les puede indicar litio, o si lo indicamos tenemos que cambiar a otro, pero preferentemente volver a usar el litio si esto es posible. En cuarto lugar, y esto no es menos importante, el pertenecer a un grupo de personas con trastorno bipolar que brinde la contención y brinde el apoyo que a veces no encontramos en las propias familias. Aquí salió finalmente. Bueno, estaba más o menos dicho todo lo que yo les estaba diciendo recién. Y desde luego, el llenar el plan de seguridad personal. Todos podemos ayudar a prevenir el suicidio en el trastorno bipolar. Y en esto quiero ser muy enfático en decir que es en realidad tarea de todos, de los pacientes, de las familias y de los profesionales. Por último, quiero terminar con una pequeña digresión personal y que tiene que ver con un material que a ustedes les entregaron por mail. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba comenzando mi especialización en psiquiatría, me asignaron un paciente que era el más grave del pabellón, cosa que pasa habitualmente así. Los psiquiatras mayores le entregan a los pacientes más graves o más complejos o más riesgosos a los médicos que vienen llegando a hacer la formación. Y desgraciadamente, ese paciente cometió suicidio y yo me convertí en un sobreviviente de suicidio con 3 meses de especialidad. Desde luego que fue para mí una experiencia desgarradora. Y más desgarradora aún, porque cuando fui a comentarlo con mi tutor,
un psiquiatra muy experimentado, conocido, cuyo nombre no voy a mencionar, me dijo: mire, doctor Cabrera, a mí nunca se me ha suicidado un paciente, así que no sé qué decirle respecto de esto. Desde luego que eso fue tremendo para mí, porque sentí que era un inepto, ¿no? Y que cómo podía seguir yo en esta especialidad si a 3 meses de empezar mi formación se me suicidaba el primer paciente. Y de verdad fue un tiempo largo, meses, años, en poder entender, deshacerme de la culpa, entender que no era responsabilidad mía, que los factores que llevan finalmente a que una persona cometa suicidio son múltiples. Y sobre todo me empujó a tratar de entender más esta enfermedad y tratar de entender más qué es lo que está detrás del suicidio. Y por eso, porque ser sobreviviente de un suicidio es quizás de las cosas más desgarradoras. Se ha dicho que es equivalente a haber estado en un campo de concentración. Jameson lo ha dicho así. Es que queremos hacerle llegar estos recursos, el texto que les enviamos de Jeffrey Jackson, ¿no? Y estos dos textos, que son también, se ven en la cámara, ¿no? Un texto escrito por Kay Jameson, ¿no? Que se llama Night Falls Down, que narra su propia experiencia con su intento de suicidio. Ustedes saben que Kay Jameson es una psicóloga que sufre trastorno bipolar, escribió Una mente inquieta y escribió otro libro genial sobre las personas con trastorno bipolar, Touch with Fire, Tocados con Fuego, y este otro libro de la Carla Fine. Con eso quiero terminar y espero que les haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Ha sido una excelente presentación, emotiva también. Muchas gracias a nuestros compañeros de REPS y a todos los que están aquí acompañando a nosotros en esta sesión. Resgato que la formación de vínculo es el primero factor, tanto con el médico como con el grupo más cercano, puede ser familia o un grupo de apoyo de amigos. Me parece muy significante que en plena pandemia se haya disminuido los intentos de suicidio. Tal vez el factor protector sea el confinamiento y la posibilidad de crear vínculos. Resgato también que la psicoeducación es muy fundamental en todo eso y para eso es que en alianza con ustedes, Societab, hemos desarrollado esa fundación maravillosa que ha sido el Círculo Polar. Y realmente queremos provocar un efecto de esperanza. Entonces, en nombre del tiempo, quiero compartir pantalla con ustedes y presentar un poco qué es lo que hacemos en la Fundación Círculo Polar, en alianza con Societab en la prevención del suicidio. ¿Estamos viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Logré compartir? Sí, ok. Llamamos Sin Filtros la ideación suicida dentro del Círculo Polar y claramente siempre acompañado de la mejor información de psicoeducación y de expertos que nos acompañan en el acercamiento de conversar sobre la ideación suicida sin filtros. No. Existen 4 acciones, ¿no?, que tenemos que estar haciendo continuamente frente a una persona con un potencial riesgo suicida o un eminente riesgo suicida. Sería evaluar, escuchar, alentar y tranquilizar. No es de una forma lineal, vamos a estar siempre cambiando, ¿no? Pasando por esas 4 acciones. Evaluar, detectar síntomas, observar, preguntar y evaluar el riesgo de suicidio o daño a sí mismo o a otros. Escuchar sin prejuicios y de manera efectiva, respetando los tiempos y espacios de cada persona. Alentar, incentivar la obtención de ayuda profesional, las
prácticas de autoajuda y otras estrategias de apoyo. Y tranquilizar, calmar por medio de palabras o acciones y entregar información que pueda ser de utilidad. Por ahí leí en las preguntas a alguien que dice, yo no tengo solución. Estaba escrito ahí en el chat mientras el doctor hablaba. Sí tenemos todo solución, nadie quiere morir, aquí estamos en el Círculo Polar para apoyar y para aprender juntos. Vamos entonces ver qué sería evaluar el riesgo de suicidio, ¿no? Primero, diferenciar si estamos frente a una potencial crisis o una crisis inmediata. Una potencial crisis puede estar representada por un ataque de pánico, una actitud agresiva, un abuso de sustancias, un evento traumático o una autolesión no suicida. Una crisis inmediata sería una emergencia médica, un comportamento suicida, efectos severos de uso de drogas o estados psicóticos. ¿Qué sería escuchar sin juzgar? ¿No? Escuchar sin prejuicios y de manera efectiva, respetando, como se dice, los tiempos, espacios y creencias de cada persona. Existe la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal, no interrumpir a la persona que está en crisis. Repetir lo que la persona dice, no contradecirla, validar lo que dice, no forzar un tema específico y no presionar. ¿Qué sería la comunicación no verbal? Contacto visual. Mirémonos a los ojos cuando estamos hablando con alguien en crisis. No estar pendiente del celular. La postura corporal. No podemos hablar con alguien en crisis con los brazos cruzados. Tenemos que estar con un cuerpo que muestre nuestra abertura. Y cuidar nuestros gestos y movimientos que sean prudentes, serenos y no alterados. Informar y tranquilizar. Crear un ambiente de confianza, tranquilizar por medio de palabras o acciones y entregar información que se pueda ser de utilidad. La información es poder. Todos nosotros que estamos o asistiendo a una persona en crisis o las personas que están en crisis, tenemos que tener una información de calidad que es lo que nos entrega Societab en cada sesión de psicoeducación. Alentar y incentivar la obtención de ayuda profesional, las prácticas de autoayuda y otras estrategias de apoyo. Bueno, Societab y todos los médicos especialistas, nosotros somos una fundación que estamos a favor de la psiquiatría. Pueden entregar una terapia individual, una terapia grupal y el tratamiento médico adecuado. Nosotros como Círculo Polar podemos hacer un acompañamiento familiar. Tenemos nuestros grupos CAPS, que son Círculo de Apoyo a Pares, y la psicoeducación que hacemos no solo en la psicoeducación, aquí asistiendo seriamente todas las sesiones, sino también hacemos coloquios, hacemos talleres, nos estamos reuniendo las familias y los pacientes y los amigos para aprender y para conversar sobre la psicoeducación. Quedó muy claro con la presentación del doctor Cabrera que la intervención temprana es muy importante. Tenemos que aprender a través de la psicoeducación a reconocer las señales, los síntomas previos de un episodio severo de salud mental o de abuso de sustancias e intervenir antes de que empeoren. Y en la psicoeducación aprendemos lo que son los pródromos y para eso tienen que asistir nuestros videos y estar con nosotros en los coloquios y en las sesiones. Ese plan de seguridad que cada paciente debe hacer y también las personas que él va a llamar, serían 3, ¿no? Personas en una crisis. Anteriormente a eso, los pacientes tienen que hacer un acuerdo con las personas de su confianza. Y ese acuerdo se hace en eutimia. No podemos hacer un acuerdo en una crisis de depresión o de manía o de hipomanía. Cuando estamos estabilizados es cuando hacemos los acuerdos, ¿no? Eutimia quiere decir la estabilización. Yo tengo un plan de acción, de acuerdo con mis hijos y con sus hermanos, porque él en eutimia estabilizado está de acuerdo que podemos intervenir. Es súper importante esa herramienta de la eutimia. Y la prevención del suicidio, la detección temprana y respuesta inicial a una situación de crisis puede tener un impacto vital en la seguridad de todos los involucrados, que es lo que nos mostró la presentación del doctor. Señales y síntomas de la ideación suicida, hablar constantemente sobre la muerte, sobre suicidarse,
buscar maneiras de suicidar-se, tratar de obter os meios para hacerlo, não poder dormir ou dormir todo o tempo e se sentir atrapado e sem salida. Como actuar? Hablar com calma e confiança, sem discutir nem desafiar a pessoa. Entender seu ponto de vista, incentivar a pessoa a expressar seus sentimentos. Entregar esperança de que esse sentimento vai passar e contactar, obviamente, a um profissional. Eu creio que desmistificar a conversa sobre a ideação suicida com alguém que tem a ideação suicida e aprender a conversar sobre isso é muito importante. Isso é o que aprendemos também em nossas reuniões do Círculo Polar. Bueno, esta fecha está equivocada porque era para ser hoy, pero pasamos para el 19 de junio a las 17 horas. Vamos a hacer un coloquio el próximo sábado con la supervisión del psicólogo Rodolfo Cifuentes. Nosotros tenemos el cuidado de acercarnos sobre ese tema de forma grupal, hablar sin filtro sobre nuestras ideaciones suicidas, pero con la supervisión siempre de un profesional especializado y a cargo. Voy a terminar de compartir la pantalla. Agradecerles mucho. Yo insisto, he leído en el chat a más de una persona que la veo un poco desesperada y sin vínculo. Los vínculos son fundamentales. Si usted no tiene uno, ni su familia, ni aún tiene con sus médicos profesionales, acérquense a la Fundación Círculo Polar. Por favor, Marcela y Paula, pongan ahí en nuestra página web los emails con que pueden contactarse con nosotros. Nosotros estamos justamente para eso, para promover vínculos. Uno aprende todos los días de cómo hacer vínculo y para psicoeducarnos conjuntamente. Muchísimas gracias, doctor Cabrera. Y yo termino entonces mi presentación y paso otra vez al doctor Cabrera para responder a las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Voy a tratar de responder la mayoría, las que pueda, ¿no? La primera dice, ¿qué pasa con las personas que estando en tratamiento con litio siguen con ideas suicidas, ¿no? Bueno, desde luego el uso del litio no es que, digamos, quite las ideas, ¿ya? Las ideas van a estar siempre presentes ahí. El efecto del litio tiene que ver con su capacidad de inhibir, digamos, la impulsividad, ¿ya? Del acto suicida, tiene que ver con disminuir el nivel de agresividad, y es con eso con lo que se ha relacionado. Si la ideación suicida persiste, a mí me parece muy importante que la persona busque entender eso en el marco de una psicoterapia. La psicoterapia individual es algo que está indicado en todo paciente con un trastorno bipolar, en todo. La vida, por lo demás, nos lleva a distintos momentos en que tenemos necesidades distintas, y puede que hayamos estado nosotros siendo adolescentes en una psicoterapia, por ejemplo, pero que cuando tenemos ya algunos años más y estamos quizás en la medianía de la vida, o tenemos 40, nos van a surgir distintas circunstancias que van a hacer de nuevo quizás caer en conflicto o volver a tener ideación suicida. Bueno, ese es un momento donde tenemos que volver a buscar ayuda en el marco de una psicoterapia. Y así sucesivamente a lo largo de todo el ciclo vital. De tal modo que ese es un trabajo que hay que hacerlo en psicoterapia. Desde luego, el hacer todo lo que se sugirió acá, algunas personas acá en el chat decían tejer, jardinear, en fin, 20.000 actividades que pueden llevar a que las ideas desaparezcan. Y sin duda también el pertenecer a un círculo de apoyo mutuo. El pertenecer a un grupo es algo que está estudiado y que está, digamos, muy evaluado, que tiene una ayuda enorme. Afortunadamente, hace 3 años empezamos con esta idea que ha fructificado en Chile. Antes nunca había sido posible crear un grupo de personas con trastornos bipolares y familiares. Y de verdad, toda la gente que está trabajando,
creo que han hecho un esfuerzo enorme y creo que de alguna forma esto está cambiando el estigma generalizado que existe en Chile. De tal modo que eso le diría a esta persona. Una segunda pregunta dice, soy del GES, ¿puedo pedir un cambio de institución? Tengo entendido que sí, no lo tengo tan claro. Yo creo que si hay alguna persona que pueda responder por el chat, no estoy tan al tanto ahí si se puede pedir un cambio de la institución. Dice, la pregunta número 3 es muy importante. Dice, ¿se puede compartir con otras personas el plan de seguridad? Este es un punto muy interesante porque desde luego que nosotros tenemos que compartir el plan de seguridad, sobre todo con las personas a quienes nosotros hemos anotado ahí, a quienes nosotros vamos a recurrir. Desde luego que es algo muy íntimo y personal. Nuestro plan, digamos, es un aspecto muy privado nuestro, pero tenemos que compartirlo con esas personas, ¿no? De las 3 personas que anotamos ahí, desde luego, compartirlo quizás con el grupo, digamos, de personas con cuadros bipolares al que pertenecemos, en fin, sí, es necesario compartir el plan de seguridad. Nosotros vamos a imprimir esta cartola para que ustedes sepan, conseguimos todo esto a base de donaciones, todo esto es hecho de forma ad honorem, ustedes saben, conseguimos con un laboratorio que nos hiciera la reimpresión, nosotros habíamos hecho 2000 de estas cartolas de registro del ánimo y vamos a hacer otras 2000, de tal manera que pídanle ustedes a su médico tratante más adelante y también yo creo que vamos a tener disponibles en el Círculo Polar estas cartolas donde va a estar el segmento este del plan de seguridad. Hay una pregunta que dice acá, ¿existe el gen bipolar? Puesto que no se puede hacer el diagnóstico por un escáner o por en fin, una tomografía. Sabemos muy bien cuáles son los genes que codifican en el trastorno bipolar y en el trastorno monopolar. Sabemos que son entre 15 y 20 genes los que encontramos una y otra vez cuando hacemos estos estudios de genética, que hay muchos que están en curso en este mundo. Hoy día el estudio más amplio es un estudio que se llama Conligen, que lo está liderando el colega Thomas Schulze del grupo IXLE, el grupo al que pertenecemos, grupo internacional de estudios de pacientes tratados con litio, en donde han recolectado muestras de alrededor de 10.000 personas con trastorno bipolar. Esto es algo que toma mucho tiempo porque se requieren muestras enormes, pero sí sabemos cuáles son más o menos los genes que intervienen y que son los que nosotros entregamos a nuestra progenie, digamos. Estos codificados están ahí en el genoma y que claro, puede que se expresen o no se expresen, va a depender de las situaciones de estrés, en fin, de múltiples causas que hace que esto que viene en el genotipo se exprese fenotípicamente. Una pregunta de Alexandra dice, encontrar el tratamiento adecuado puede tomar muchos años. Es cierto, 8 o 10 años, hay un texto que escribimos ahí en la página de Xochitap, lo pueden ver ustedes, yo entrevisté como a 5 personas del grupo Círculo Polar y en promedio a ellos les había tomado eso, entre 6 y 10 años encontrar el esquema terapéutico adecuado. Yo tardé 2 años nomás, dice Alexandra. En fin, pero algo que es muy variable. Bueno, yo creo que eso es todo. No sé si hay algo más. Dice, bueno, las sesiones son todas grabadas y van a ser subidas a la página del Círculo Polar y a la página también de Xochitap, de tal manera que todas estas sesiones van a estar disponibles para que ustedes la vean otra vez, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos la presencia hoy día y estamos en contacto
para más adelante, quizás revisar, como decíamos, esta escala de severidad de Columbia en una sesión más adelante, quizás en un par de meses. Ok, que tengan un buen fin de semana.